Varios guatemaltecos migrantes fueron carbonizados en Tamaulipas, México. Analizamos qué se espera del gobierno mexicano ante este impactante caso. El 2021 inicia con una gran cantidad de femicidios, crímenes contra mujeres que en lugar de frenar, continúan impactando al país. Diputados buscarán aprobar un punto resolutivo llamando a las autoridades de justicia a investigar los casos de violencia contra niñas y mujeres. Datos del INGUAT revelan la pérdida de 102,000 empleos directos en la industria del turismo como una consecuencia de la pandemia. El Ministerio de Ambiente denunció un derrame de combustible en el lago Petén Itzá que amenaza la biodiversidad del lugar. Informe estima a nivel mundial una pérdida de empleos por la pandemia, peor que durante la crisis financiera de 2009. Que tenga un buen inicio de semana. Gracias por acompañarnos en esta noche y poder conocer así los análisis junto a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Sandy, buenas noches. Aquí ya empezando precisamente esta última semana del mes de enero del 2021. Pareciera ser que acabamos de estar en fin de año y mira cómo pasa el tiempo. Hoy 3 análisis, dramáticos por demás, todos y cada uno en la dimensión justa. Pero empecemos con algo que es por demás lamentable, una verdadera masacre. La migración y la delincuencia, el paso entonces y los riesgos que se encuentran los migrantes. Hoy le daremos a conocer detalles acerca de la muerte de varios guatemaltecos. Así es, Andrés. Iniciamos entonces con nuestro primer análisis. Desde horas de la noche, aproximadamente 30 familiares de los connacionales fallecidos en México viajaron de Comitancillo, San Marcos, a la capital. Llegaron al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se le tomaron sus datos y se les coordinará una prueba de ADN para contrastar la información genética con los restos. Estoy sufriendo una pena, tristeza por el fallecimiento de uno de mis familiares, que es mi sobrino, Adán Coronado. Entonces, por lo tanto, nos hemos unido aquí para ver los procesos. Primero, pues vamos a empezar con los procesos, con la documentación o la formación de los expedientes. Y enseguida también ya con los procesos que realmente a ellos corresponde, pero sí están comprometidos con nosotros que sí van a solicitar los cuerpos desde allá para que puedan llegar a nuestro municipio. Que realizan el estudio de ADN. Entonces nos vamos a trasladar después de la reunión que ellos tienen. La red jesuita con migrantes de la Iglesia Católica está dando acompañamiento al proceso que se realiza con los familiares de los fallecidos y las autoridades. Como llevamos 48 horas apenas de los acontecimientos, es muy incierto todo lo que se está hablando. Entonces, poco a poco, a través de, como ha dicho, los expedientes que se van a hacer, hay que ir documentando todos los casos porque las noticias hablan de cosas diferentes, ¿verdad? De las peleas entre cárteles y todo. Entonces, lo más importante es hacer presión para que esto no vuelva a ocurrir, porque no es la primera vez. Y en el mismo estado de Tamaulipas han ocurrido otras masacres y los familiares de masacres anteriores siguen peleando por sus derechos y por la dignidad de las víctimas, que muchas veces ha sido pisoteada, ¿verdad? Las familias de los fallecidos no saben a ciencia cierta lo que sucedió, pero sí confirman que sus seres queridos les contaron que previo a su muerte, en el camino, los habían despojado de sus bienes. Siguieron, no sé si lo persiguieron los ladrones a saber cómo está, pero sí lo asaltaron todo su dinero, lo que ellos llevaban. Se fueron y lo siguieron, o sea, que siguieron el camino. Pero según pues, no sé si el mismo, los ladrones que lo persiguieron, saber, ahí sí solo Dios sabrá. ¿Cómo supieron ustedes que los habían asaltado? Porque estaban bien, entonces ellos les avisaron a mi hermano, fíjate que nos asaltaron, dijeron, entonces, y ellos se fueron porque lo asaltaron, entonces lo dejaron los ladrones libres. Solo Dios sabrá.
y literalmente, prácticamente, eso es lo que pasa. Una verdadera masacre, una situación terrible. ¿Qué esperamos de los Estados Unidos mexicanos? Esperamos en primer lugar información, esperamos colaboración, esperamos justicia, esperamos que esto se esclarezca, porque no puede ser, Sandy, esta no es la primera vez. El estado de Tamaulipas se está constituyendo en un lugar de masacres. Recuérdate que ya hace más o menos año y medio ahí también hubo una masacre de 72 migrantes, de los cuales muchos de ellos eran de origen guatemalteco, y ahora una vez más pasa esta situación. Y no puede ser que esto quede en la impunidad, no puede ser que esto quede arbitrariamente así, como si se hubiese muerto cualquiera. Mientras que vemos por otro lado cuando ya también sucedió otra situación, pero con una familia estadounidense, como las autoridades mexicanas pusieron todo el empeño para poder determinar cuál era la verdad y pues obviamente determinar quiénes eran los culpables, tanto en lo material como los culpables intelectuales, que es lo que esperamos también saber. Claro, Julio, porque todas las vidas valen lo mismo, no se tiene que tener mayor importancia una sobre la otra. Así es. Y en nuestro país han sido ya varios migrantes guatemaltecos que han perdido la vida de formas que pues todavía no se logran esclarecer. 2018 se dio un caso, correcto, 2020 se dio otro, y todavía no tenemos una claridad y sobre todo una justicia que se haya impartido en estos casos, Julia. Entonces esperamos que este caso no quede en la impunidad, porque hay mucha información que incluso a veces no cuadra de las declaraciones que dan las autoridades mexicanas versus la información que manejan incluso los propios medios de comunicación de México. Entonces lo que nosotros esperamos es que se pueda investigar, que se le preste la misma importancia. ¿Por qué? Porque hay una estructura que está operando, que está afectando a los migrantes, es evidente, y no solamente a los guatemaltecos, sino a todos los que pasen por ese territorio. Entonces, sí, eso Sandy, es lo delicado también. Esto es evidente, ¿verdad? Claridad, esa claridad necesitamos. Vamos con unos datos, por favor, para iniciar con este análisis. Usted los tiene ya allí en pantalla. Y es que nosotros esperamos que las autoridades mexicanas, en primer lugar, la colaboración por la vía diplomática pertinente para la más pronta repatriación de nuestros compatriotas. Otro de los retos que se presentan en este caso para México es, Sandy, precisamente poder esclarecer de forma precisa los autores materiales intelectuales de este tan terrible hecho criminal, la captura de los culpables y la presentación y el castigo ante la justicia mexicana. También sería deseable una mayor claridad hoy, en este momento, en las declaraciones presentadas por las autoridades encargadas de justicia y seguridad de ese país, pues hay dudas sobre sus primeras hipótesis. De hecho, son los medios de comunicación social quienes lanzan de una mejor manera información. Extraoficialmente, algunos medios de comunicación social mexicanos, por cierto, atribuyen este hecho criminal, por ejemplo, al todavía fuerte cártel de los Zetas, que se ha destacado por estas matanzas en contra de los migrantes de toda nacionalidad. Y uno se pregunta, ¿pero para qué hacen esto los Zetas? Recordemos que por dinero no lo van a hacer, hay alguna otra situación, y ese es el móvil que nosotros necesitamos saber, porque al final de cuentas también los migrantes en este viaje no es que carguen grandes cantidades de dinero, ellos van en busca porque van en busca del trabajo. Entonces, ¿por qué? Si es, por ejemplo, este cártel de los Zetas, se ensañan en contra de los migrantes, sobre todo los centroamericanos. Hay ciertos testimonios, Julio, de algunos migrantes que han indicado cómo les ha tocado que liberar a estos grupos delincuenciales. Sí, Sandy. Que los cooptan y que los utilizan para fines ilegales, como por ejemplo utilizarlos de mula. Sí. Para que puedan trasladar droga hacia territorio norteamericano. Son algunos de los motivos, entonces, y esas son verdades y son declaraciones que ya han dado varios migrantes, no solo guatemaltecos, sino también de otras partes de Centroamérica, donde dan a conocer esta información. No sé qué está pasando con la seguridad en México, no sé entonces por qué no tienen un mayor control, un mayor apoyo también para los migrantes, Julio. Sería entonces que analizaran qué están haciendo también para poder erradicar esta situación de inseguridad que está afectando a los migrantes, porque hay varias vidas que ya se han perdido. Y es evidente que es poco el esfuerzo de las autoridades mexicanas. Recordemos nosotros que México no es que esté bastante mejor que nosotros en el tema de seguridad. Ellos están cooptados también por el crimen organizado, las maras en el sur, el tema, Sandy, del narcotráfico operando a lo largo y ancho de los Estados Unidos mexicanos, una ola de violencia terrible que no pueden brindar seguridad a su propia población, pero que tampoco se trata de que vengan otras personas, que su único pecado, llamémosle así,
sí, es tratar de huir de la pobreza de nuestros países para buscar ese sueño que hoy más que nunca, más que sueño, se convierte en una verdadera pesadilla del sueño estadounidense, porque no es solo los maltratos, no es solo el riesgo, no es solo esto, sino que a lo que se ven expuestos, que es hoy por hoy verdaderamente un peligro de muerte. Totalmente, Julio. Lamentable estos casos, vemos cómo estas familias pues se quedan con ese dolor, con la angustia también, porque como bien indicaban y lo compartíamos en la nota, varios de ellos se lograron todavía comunicar con sus familiares y les dijeron que los habían despojado de todas sus cosas, de la situación tan difícil en el tema de seguridad que estaban viviendo, y fue lo último que escucharon. Entonces ya vemos que si no fue este grupo el que los asesinó, hay varios que están entonces acechando a los migrantes, y es difícil, Julio, porque imagínate qué complicado y qué preocupante que estos grupos delincuenciales tengan mayor control de la situación del paso de migrantes que las propias autoridades, pudiendo también ir en contra de estas estructuras que no solamente su fin es acechar a los migrantes, sino tienen otras intenciones mayores que las autoridades mexicanas le tienen que prestar mucha atención, porque afecta también su territorio. Es totalmente claro, Sandy. México sufre de una anomia verdadera, y esa anomia, que es esa falta de presencia, esa falta de control de la seguridad, de las fuerzas de seguridad de México, se puede establecer en varias de las situaciones que pasan, no solo con esta masacre. Ahora, hay una cuestión que es preocupante, pues al final de cuentas, la última frontera, la última puerta para llegar a ese, entre comillas, sueño americano, sigue siendo México. Y parece ser que vengan los migrantes centroamericanos, y en este caso a quienes nos interesan, los migrantes guatemaltecos, nuestros compatriotas, los ven como ciudadanos de tercera, cuarta o quinta categoría, pues no se preocupan en nada. Es decir, hay estructuras criminales, hay un patrón bien definido, y en ese patrón y en esa estructura lo que debe de existir es una investigación. Tiene que haber situaciones ya más firmes de qué es lo que está pasando, a menos que pues también operen pues con, no sé, con la venia de ciertas autoridades mexicanas. Es importante, Julio, y yo creo que las autoridades mexicanas tienen que investigar, tienen que de verdad poder reevaluar sus operativos y poder redefinir sus estrategias en el control del territorio, porque si no, la situación se va a salir de control. Porque aquí no solamente vamos con el hecho de hacer el llamado de no migrar, y es que decirle a una persona que no migre cuando tiene demasiadas necesidades, cuando no tiene oportunidades también en su país, es muy complicado, Julio. Tú no le puedes decir a alguien así si al final no le vas a dar una solución. Me gusta lo que estás diciendo, y en ese orden vienen estos siguientes datos que usted va a ver, porque al final de cuentas, claro, decirle a una persona que no migre, para nosotros, cualquiera de los guatemaltecos, es fácil, pero vamos a analizarlo con ciertas situaciones más concretas. Hablar de no migrar, Sandy, ante hechos como este parece algo sencillo, pero la realidad de quienes emprenden ese duro camino es una pobreza extrema y una búsqueda de oportunidades. Los peligros a los que los migrantes se enfrentan pasan desde las maras en el sur de México, el tren La Bestia, que mutila y mata a los grupos del narcotráfico, además de la travesía en sí, porque atravesar el desierto de México y llegar, si es que se llega a la frontera con Estados Unidos, hoy es casi una misión imposible. A esto hay que sumar las duras políticas migratorias de Estados Unidos para los migrantes de origen centroamericano. Y lo que vemos es un panorama desolador. Yo sé, tú lo dijiste bien, ¿cómo le voy a decir yo a alguien que no migre si aquí no tiene que comer? ¿Cómo le voy a decir yo a alguien que no migre si aquí no hay oportunidades, si aquí no hay trabajo, si aquí hay pobreza, si aquí se le muere la familia, si aquí los altos índices de desnutrición son una cosa terrible? Pero es que cuando vamos a la otra parte, Sandy, para migrar necesitan de dinero, y ese dinero hoy por hoy es un dinero que endeuda más, que pone más pobre a la familia, porque ni llegan a Estados Unidos, o en el peor de los casos, miren lo que está sucediendo, porque no solo a los migrantes guatemaltecos les pasa. Así es, vemos que estos migrantes que fallecieron, que fueron asesinados, a lo mejor algunos se fueron con algún préstamo, un préstamo que la familia a lo mejor tendrá que buscar la manera de pagarlo, porque también con los coyotes no es que, bueno, pasó esto, no se preocupen, la deuda está saldada. No, la deuda sabemos quedó. Exactamente. Entonces,
qué complicado. Esperamos que nuestras autoridades también le den seguimiento por la vía diplomática a la investigación que tengan, que puedan también no quitar del renglón esta situación, porque también es que investigan más casos de norteamericanos o de otros extranjeros, porque también sus países están exigiendo un resultado y por lo tanto también nuestras autoridades deben exigir, deben darle seguimiento y no dejar que estos casos queden en la impunidad, Junior. Como generalmente quedan. Aquí lo importante al final de cuentas va a ser reconocer lo siguiente, ya para ir concluyendo el tema. Si nosotros queremos realmente impedir que esto siga sucediendo, la primera responsabilidad, digámoslo así, está aquí en nuestro propio país, en nuestra sociedad y obviamente en nuestra clase política y en nuestra clase empresarial. ¿Qué se necesita? Darle seguridad al país, ya lo dijimos, la certeza jurídica y atraer la inversión de otros países, de otros lugares donde se abran fábricas, zonas de empleo, zonas francas, puertos, aeropuertos, lo que sea, la industria del turismo también cuando se pueda reactivar al 100% en un país seguro y en un país donde la gente se sienta bien. ¿Por qué? Porque solo así se va a evitar esta situación de tratar de emigrar. Mientras tanto, esto lo vamos a seguir viendo, Sandy. Totalmente. Y también a nuestras autoridades que no se olviden de los familiares que se quedaron, aparte de dolidos, tristes de esta situación, con mucha necesidad. Entonces, ojalá que incluso organizaciones sociales se puedan unir para poder ayudar a esta familia que tiene diversas necesidades, que fue lo que motivó a estas personas a migrar, y que de esta manera también les puedan ayudar, ¿no? Eso es correcto. Bueno, ahí tenemos este tema. Usted tendrá las mejores conclusiones cuando regresemos. Hablaremos de otro tema que es muy dramático, Sandy, y es toda esa violencia extrema que se está viviendo en contra de las mujeres. No se despegue de nuestra sintonía, porque al regresar hablaremos de estas situaciones, capturas que ya se han dado, pero sobre todo analizaremos la problemática que está arrasando a las mujeres. Así es. Entonces, por favor, le digo algo, no cambie, porque usted sabe que nosotros somos a la medida. Autoridades de INGUAT señalan que la pandemia por COVID-19 ha provocado la pérdida de más de 102.000 empleos directos, el cierre definitivo de un 14% de empresas turísticas y una reducción en la ocupación de hoteles y otros centros recreativos. A esto se suma la cancelación de las procesiones y ferias. Estos 2.600 empleos directos se han perdido casi en este momento desde el inicio de la pandemia. El hecho de que no vaya a haber Semana Santa, hay que estar claros de que el feriado de la Semana Santa sí va a existir. Lo que no vamos a tener son nuestras tradicionales procesiones, pero estamos trabajando para poder hacer algo de manera virtual y que no se pierda, nuevamente indico, la tradición de la Semana Santa acá en el país. Nosotros tenemos un importante evento el día miércoles 27 a las 10 de la mañana. Vamos a tener el primer encuentro nacional de turismo, donde vamos a tener la presencia de Cámara de Turismo. Van a haber diferentes entidades de turismo del sector nacional a nivel país virtualmente, y conjuntamente vamos a decidir los planes a seguir y cuáles son las estrategias que como sector debemos empezar a empujar y a trabajar. El INGUAT señala que debe trabajarse conforme el tablero de alertas y conformarse una coalición turística que impulse el sector. Asimismo, el factor de ocupación hotelera a enero está por debajo del 54%. La operación de todos los sectores turísticos tan solo alcanza un 34%. Otro indicador preocupante es que del 44% de turistas que visitaba Guatemala era salvadoreño. Ahora, la cifra está casi en cero. Ahí lo tiene usted. Nuestra industria sin chimeneas, uno de los principales baluartes para el ingreso de divisas, pero también, Sandy, uno de los principales baluartes para la generación de empleos, está por los suelos.
Totalmente, sabemos que el sector del turismo se ha visto seriamente afectado por la pandemia del COVID-19, que está tratando también de poder reactivarse, de poder recuperarse, pero que ha sido muy complicado. De hecho, las cifras no son tan alentadoras para nada con la recuperación, porque se indica que, bueno, llevaría ya varios años para poder recuperar, al menos en el punto donde estábamos, cuando sabíamos también que para el año pasado se esperaba un crecimiento en este sector. Lo cual obviamente no se obtuvo y este año es incierto. Vamos con datos porque eso es importante para dar el sustento que necesitamos. Los números, la estadística es muy vital. Sin duda, Sandy, tú lo has dicho, uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el turismo. Las cifras, escuche usted esto, 102,000 empleos directos perdidos durante el año 2020 en el turismo. Son una muestra de lo devastador de la crisis sanitaria para este sector. El panorama para el año 2021 pues tampoco es que sea positivo. Ya vimos cómo en este inicio de año llegó con el repunte de casos de COVID-19 y con niveles muy altos también de violencia que apenas acabamos de hablar. Además, los niveles de ocupación están por los suelos. Encima de todo, los posibles atractivos para turistas, Sandy, extranjeros y nacionales en este momento son inexistentes. ¿Por qué? Porque este año se cancelaron las festividades, por ejemplo, en honor al Cristo Negro acá en Esquipulas este pasado 15 de enero. Y no se van a realizar las tradicionales procesiones de quienes profesan la fe católica para Semana Santa, que también son otro gran atractivo turístico, quiero decir, hay que decirlo con claridad. Totalmente, Julio. Esta situación está afectando en gran medida y nos preguntamos qué pasa que el guatemalteco no está haciendo tanto turismo. ¿Será acaso que todavía hay temor también, que no se tiene confianza en las medidas, por ejemplo? Son varios factores, Sandy, y tú diste en uno de ellos. ¿Hay temor? Sí. Si hay temor, por ejemplo, de que se reactiven actividades como el colegio, la escuela, obviamente, ¿no? Con los pequeños. Pero fuera del temor, también hay una situación económica muy golpeada para el guatemalteco. A ver, dígame usted si no se vio afectado de una o de otra manera en su bolsillo y en muchas otras cosas con lo que pasó en el año 2020. No se puede comparar con otros años en virtud de que esos cierres provocados precisamente por la pandemia del COVID-19 pues dieron una recesión económica mundial y en Guatemala fue muy dura, que todavía nos está afectando, de la cual no nos hemos recuperado y que es otro de los grandes factores importantes. Y por supuesto, Sandy, siempre están otros criterios. El hecho de hacer turismo significa que tengas el tiempo para hacerlo, ahora el tiempo es para recuperar el dinero, recuperar el trabajo. Que tengas el dinero para hacerlo, esto es discutible en muchos casos y que por sobre todo que en los destinos turísticos haya seguridad, algo de lo cual se puede decir que la percepción es absolutamente carente de seguridad para nuestro país también. ¿Qué estrategias se pueden ir implementando, Julio, para poder de esta forma atraer la atención de los turistas locales y pues algunos extranjeros? Porque sabemos también que hay algunos que sí están viniendo a nuestro país siempre con las medidas de prevención, aunque no en la cantidad que se esperaba o que se estaba acostumbrado, pero se ha estado teniendo. Entonces, como guatemaltecos, al final somos el principal atractivo de nuestro propio país, te diría, porque nosotros podríamos apoyar. Y vamos entonces con esto. ¿Cómo podemos nosotros apoyar en la reactivación? Es decir, ¿cómo orientar esas estrategias para dar a conocer los diferentes sitios turísticos? Bueno, yo creo que aquí en primer lugar es una situación que hoy sí compete al Estado de Guatemala. Está el Instituto Guatemalteco de Turismo, que necesitamos ver lo más activo en qué tipo de actividades. Lo que ya hemos dicho tantas veces aquí en A la Medida, junto con nuestro cuerpo diplomático acreditado en otros países, hacer, no sé, cenas de gala donde podamos presentar a empresarios turísticos de destinos que puedan ser interesantes para que vengan acá, países asiáticos, países como Canadá, países europeos, Australia, por ejemplo, que es un destino que no se anima a venir a estos lares, para que puedan conocer nuestra cultura, nuestro país, nuestras bellezas. Pero también tenemos que tener algo muy importante y en consideración, volver a traer el atractivo turístico que le puede representar a los salvadoreños venir. Pero te recuerdas que muchas veces también los ciudadanos salvadoreños eran afectados por los constantes robos en la ruta de la denominada carretera El Salvador, o los ciudadanos, por ejemplo, del sur de México que se vienen a nuestros parques de lo que se denomina Guatemágica como tal, pero que de alguna u otra forma también estaban sufriendo por el tema de la inseguridad. Entonces, son varios los factores que se deben de cubrir para atraer nuevamente a los turistas a Guatemala. Sabemos que nosotros como guatemaltecos nos convertimos al final en embajadores de nuestras bellezas.
pero también, Julio, a veces ni siquiera nosotros conocemos algunos lugares que son imperdibles, sinceramente, y que no conocemos nuestra cultura, no conocemos nuestros lugares turísticos, y entonces no podemos al final compartir esas buenas noticias. Tenemos miedo, nos interesamos en otras situaciones. He visto personas que no encuentran las horas para viajar, pero a otros países. Cuando también podemos hacer turismo local. Bravo, bien dicho. Eso es muy importante, reactivar ese sentimiento de hacer turismo local. Vamos por favor con otros datos que es importante que usted vea. Ahí los tiene en pantalla. Fíjense lo siguiente, por favor, Sandy. Nos sorprende que la prioridad de la mayoría de guatemaltecos hoy por hoy no sea viajar. El principal factor es la economía, aparte del riesgo del contagio y lo que ya hemos analizado en estos minutos. Podría llegar a ser necesario, Sandy, también un apoyo más grande del Estado a este sector. No sabemos si serán necesarias más restricciones que lleguen a afectar el turismo todavía más durante este 2021. Además, la continuidad de la pandemia, que aunque muchos reclamaban al principio cuando decías que el COVID-19 vino para quedarse, y está demostrando que esto vino realmente para quedarse en nuestro país, probablemente significará la pérdida de más empleos relacionados al turismo, tanto de forma directa como indirecta. Por eso aquí viene también la otra parte. Se necesita una política fuerte, estatal e institucional, y ahí está, hay un viceministerio encargado de la micro, mediana y pequeña empresa para dar el apoyo, el oxígeno económico que hoy más que nunca las empresas turísticas necesitan en nuestro país, porque de lo contrario van a cerrar mucho más. Ya lo hicieron más o menos el 14-15% el año pasado, puede pasar otra vez otro 14-15% este año. ¿Y qué van a hacer? ¿De qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? Va a haber más pobreza, va a haber más desempleo, va a haber más desesperación, consecuentemente va a haber más migración y más violencia. Totalmente. Julio, yo quisiera también hacer un llamado a todo el sector turístico, en el cual también puedan apoyarse entre las diversas industrias, porque creo que hace falta un poco más también de unión. Cierto. En esta pandemia vimos cómo los emprendedores se unieron y de verdad hicieron cosas grandes, y queremos ver también esa misma unión en el sector turístico, donde incluso no porque tú ofrezcas un servicio puedas impedirle a alguien que conozca otro lugar, por ejemplo, también se pueden convertir en voceros, en dar a conocer esta información y apoyarse, porque en este momento a algunos les está yendo bien y a otros no. Es correcto. Una conclusión dicotómica, si me la permites, en este caso, entonces, para el guatemalteco, para nosotros, hagamos más turismo, animémonos cuando podamos, pero hagámoslo aquí en Guatemala. Y para los empresarios del sector turístico, entonces a tratar también como se merece al turista interno, al turista guatemalteco. Y pongamos ofertas también, yo creo que eso es necesario. También, Julio. Vamos a la pausa entonces, regresamos con otras noticias. Así es, no cambie por favor, recuerde que nosotros somos a la medida. El año pasado se perdieron 4 veces más empleos debido a la pandemia de coronavirus que durante la peor parte de la crisis financiera mundial de 2009, según un nuevo informe de las Naciones Unidas. La Organización Internacional del Trabajo estimó que las restricciones a los negocios y la vida pública borraron el 8.8% de todas las horas de trabajo en todo el mundo el año pasado. Eso equivale a 255 millones de empleos de tiempo completo, es decir, se cuadruplicó el impacto de la crisis financiera de hace más de una década. La OIT señaló que la caída en el trabajo se traduce en una pérdida de 3.700 millones de dólares en ingresos a nivel mundial. Los más afectados son las mujeres y los jóvenes. El informe prevé una recuperación en el mercado laboral para la segunda mitad del año, pero eso depende de una reducción de las infecciones por coronavirus y del lanzamiento de vacunas. Actualmente, los contagios están aumentando o permanecen altos en muchos países y la distribución de vacunas sigue siendo lenta en general. Pasando ahora al ámbito nacional, durante las sesiones plenarias de esta semana, los diputados al Congreso de la República buscarán que se apruebe un punto resolutivo a efecto de que se pueda solicitar de manera formal por este alto órgano del Estado a las autoridades del sector justicia la inmediata intervención, investigación y participación para poder resolver los hechos y esclarecerlos que están relacionados a la violencia en contra de la mujer y la niña en Guatemala.
Iniciamos pues solidarizándonos con los familiares de las víctimas de los hechos de violencia, tanto con las mujeres que sufrieron, que perdieron la vida, como al igual que los hermanos connacionales que perdieron la vida en territorio mexicano. Pues mire, creo que no hay palabras para expresar la pérdida de un ser querido, de un ser humano, y sobre todo en esas circunstancias, y solidarizarnos con el dolor de los familiares y pues manifestarles que hemos hecho el llamado y que lo haremos a través de un punto resolutivo, que es lo que está en nuestras manos. Nos gustaría mucho decir, mire, vamos a dar con los culpables, pero no es un trabajo que realice el organismo legislativo, es un trabajo que debe realizar el ente investigador, y pues posteriormente, habiendo dado con los responsables, que es lo que esperamos, que se pueda establecer bien quiénes son los responsables, el sistema de justicia pueda actuar contundentemente con todo el rigor de la ley sobre estos delincuentes, sobre estos asesinos, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente denunció ante la Fiscalía en contra de delitos del medio ambiente de una invasión, de una situación que está preocupando en el lago de Petén Itzá. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Mario Rojas, confirmó que se denunció en el Ministerio Público 2 incidentes que se registraron en San Benito, Petén. En ambos casos, se produjo un derrame de combustible. Derrame de combustible que se estuvo dando en San Benito, Petén. Esta situación afectó el lago Petén Itzá y también pues, se coordinó la limpieza inmediata con el apoyo de la municipalidad, el Ejército de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y alguna que otra empresa privada. Cabe resaltar que el Ministerio Público actuó en este caso y se ejecutaron varios allanamientos y tomas de muestras de agua en la gasolinera y el lago. Ahora le corresponde a esta instancia deducir las responsabilidades. Se tuvo también otro inconveniente por un camión que cayó al lago y el combustible del tanque se regó en el espejo de agua, por lo que se coordinó la limpieza inmediata y pues también la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente tomó el caso. En total de este tipo de casos, durante el año 2020 se atendieron 9 casos. En otro tema, el funcionario informó que para este año se espera realizar por lo menos 170 jornadas de limpieza a nivel nacional. En el año 2020 se realizaron 171 jornadas de limpieza que permitieron recolectar unas 800 toneladas de basura y se eliminaron más de 1000 vertederos ilegales a nivel nacional. Prepare su bolsillo, sí, usted lo ha escuchado bien, prepare su bolsillo porque los precios de la gasolina y de los combustibles y el gas seguirá al alza. Esto lo han dado a conocer las autoridades del Ministerio de Energía y Mina, ya que es la tendencia que ha sucedido en Guatemala en las últimas semanas. Vea la información. Del año se han registrado 4 incrementos al precio del combustible y este lunes no fue la excepción, ya que los guatemaltecos presenciaron un nuevo incremento de 40 centavos. Los precios del combustible que presentó el monitoreo del Ministerio de Energía y Minas son los siguientes: gasolina super 23 quetzales con 21 centavos, regular 22 quetzales con 41 centavos y diésel 18 quetzales con 30 centavos. Las autoridades han reiterado que los incrementos se deben al precio internacional y la demanda, pues Guatemala importa el 100% de los hidrocarburos al país. Además, la tendencia es que el precio continúe en aumento. La tendencia continúa hacia el alza. No parecen que haya efectos que nos marquen un incremento o una tendencia para un incremento abrupto, pero sí, la perspectiva es que va a continuar aumentando porque esto está empujado, como decía antes, por la demanda a nivel mundial. El invierno copioso en el norte se sigue viviendo, eso incrementa la demanda de este tipo de productos, pero también mismo las perspectivas de recuperación económica a nivel mundial han generado pues perspectivas de reactivarse todas las industrias y eso también pues afecta los combustibles con una tendencia al alza. Los incrementos también se han hecho evidentes en el precio del gas propano, que del 2 de noviembre al 21 de enero el alza ha sido de un 52%. Buena noche, chao. Hasta mañana, que descanse.